¿Quién pierde y quién gana cuando varía el precio del dólar en Cuba? Con esta pregunta arrancamos las razones del dólar. El precio de la moneda de un país es siempre un tema de gran preocupación para la mayoría de los ciudadanos que viven en este, especialmente si se trata de un país como Cuba, que tiene una total dependencia de las exportaciones. En videos anteriores hicimos referencia a cuestiones teóricas, pero en este iremos a la práctica. En los últimos años, el cubano ha tenido mayor acceso a las tecnologías y el Internet, algo que ha revolucionado la forma en que se vive, al igual que ha ocurrido alrededor del planeta. Desafortunadamente, para algunos, este adelanto ha llegado un poco tarde, y son los adultos los que, a nuestro juicio, tienen más que perder en este caso. Las restricciones durante la pandemia y la persecución por parte del Estado han hecho que desde el 2020 el comercio a través de las redes incremente significativamente, al punto de que algunas páginas de Facebook o Telegram o grupos de WhatsApp o sitios como Rebolico son los que dictan el comportamiento de los precios en el mercado mejor abastecido de Cuba, el mercado informal. En el caso de las divisas no es diferente, por lo que estrategias engañosas pueden tener éxito dejando perjudicados a muchas personas. En enero del 2021, la Bolsa de Valores de Nueva York vivió un episodio sin precedentes. Miembros de un grupo en la red social Reddit se coordinaron para hacer subir el precio de las acciones de la compañía GameStop, causando la pérdida de miles de millones a grandes fondos de inversión. Brevemente, así estuvo la cosa. Un grupo de personas encontraron que las acciones de esta compañía estaban baratas y podían elevarlo si conseguían que muchas personas compraran estas acciones, o sea, subiendo la demanda. Después de una campaña en las redes, el resultado fue que en menos de un mes consiguieron llevar el precio de las acciones de GameStop de 19 a más de $500, haciendo perder miles de millones a grandes fondos de inversión. Eventualmente, el precio de las acciones bajó a su valor real, no sin producir grandes ganancias a los creadores de la idea. Para todos los que no ven la relación con lo que está pasando en Cuba, aquí les va la explicación. El mercado informal de divisas en Cuba funciona prácticamente igual al de la Bolsa de Valores. En la Bolsa de Valores existe un mercado principal en el que los actores tienen acceso prioritario o directo entre sí. En este, los actores son las compañías dueñas de las acciones y los fondos de inversión. Estos hacen transacciones a precios preferenciales en mayor volumen y con menor factor de riesgo, lo que les da mayor ventaja en cuanto a dividendos. Y existe un mercado secundario, en el que participan los revendedores y todo aquel que desee invertir, ya sea en mayor o menor escala, y donde existe un mayor riesgo, ya que en ocasiones no se tiene acceso a informaciones que pueden influir en el valor de los activos en el momento preciso. En el caso de Cuba, los actores de este mercado principal son los inversionistas extranjeros y nacionales, y por la contraparte, el régimen y sus favorecidos. Estos son los que pueden hacer transacciones a precios preferenciales, como el dólar a 24, al que casi nadie accede, o incluso al de 120 sin las limitaciones del cubano común. En tanto, el mercado secundario es ese que se realiza en las redes o en las esquinas de algunos parques, en el que intervienen los revendedores y los cubanos de a pie, que realizan intercambio de pequeñas cantidades de pesos a divisa o viceversa. Tal como en el caso de las acciones de GameStop, una simple campaña de desinformación bombardeando las redes con ofertas inexistentes, como está pasando en Cuba, es la única causa para que el precio del dólar haya bajado en los últimos días. Pero, ¿quién gana y quién pierde con esto? Para nosotros, está más que claro que los que tienen las de ganar son los creadores de esta campaña, que bien pudieran venir del régimen o de algunos inescrupulosos que solo buscan lucrar con la miseria y la necesidad del cubano, ya que según algunos testimonios, cuando se contactan a los anunciantes que ofertan divisas, en muchos casos alegan haberlas vendido, una señal típica de una falsa oferta. En tanto, los perjudicados son los millones de exiliados que cargan con la responsabilidad de tratar de proveerle una mejor vida a sus familiares o amigos y envían remesas o regalan dinero en sus viajes. Y los cubanos comunes y corrientes que dependen de las remesas o los regalos que alguien pueda darle, en ninguno de esos casos les costó nada, por lo tanto no tendrán problema en subvalorarlo, ya que estos tienen la necesidad de adquirir pesos cubanos para pagar sobre todo los servicios básicos y la canasta familiar fantasma que gracias al ordenamiento, o mejor dicho, desordenamiento monetario, alcanzan valores casi incosteables para los que dependen de un salario o una pensión. Estos últimos son sin duda los más perjudicados, ya que además son los que menos acceso tienen a las tecnologías y menos posibilidades de acción, por lo que dependen en mayor medida de la tendencia. En el medio quedan entonces los que no reciben divisas de ningún modo y solo dependen de sus ingresos, los que podemos dividir en dos grupos:
los que trabajan en el sector privado y los que trabajan en el sector estatal. La suerte de los primeros dependerá de si su producción tiene como base importaciones o no. Si es así, resolverán su problema ajustando los precios a la par del dólar o vendiendo directamente en dólares. Y por último, están los que trabajan en el sector estatal. Ya la situación de estos es más sencilla, ya que van a depender obviamente de cuánto produzcan o roben. Pero a esto ya le dedicamos un video. Para terminar, trataremos de ponerle números al asunto. Según algunos especialistas, existen alrededor de 3 millones de cubanos en el exilio, de los que al menos 2/3 envían remesas a Cuba. En el 2019, un estudio de la organización Diálogo Interamericano concluyó que casi el 30% de los hogares cubanos recibieron remesas. En Cuba, el 20% de la población pasa de la edad laboral, dependiendo en su mayoría de las pensiones, de los que más de la mitad solo reciben el monto mínimo, unos 1.500 pesos. Menos de 5 millones de los cubanos son empleados del Estado, los cuales trabajan en empresas que el 40% dan pérdidas y el 70% no cumple el plan de producción. En marzo pasado, desde el Observatorio de Derechos Económicos vaticinaron $1 a 240 pesos para el 2023, dado el incremento de los precios en el mercado nacional provocados por la tarea de ordenamiento. Y en 2021, los importes en remesas y exportaciones fueron casi iguales. En fin, que los que más aportan a la economía del país son los que enviamos y reciben divisas, ya sea en remesas o regalos, por lo que cada cual tiene que ser responsable de intercambiar sus divisas por un valor justo. No deje que se las roben. Si llegaste hasta aquí, déjanos saber qué piensas en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta y compártelo para que lo vean más cubanos. No olvides seguirnos en Facebook o suscribirte en YouTube para que no te pierdas próximos videos. Quizás algún día nos encontremos buscando Cuba.